Bueno, como cada domingo, es un gozo, es un placer poder compartir con la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es lo que Él más ama, su Iglesia. Lo que más ama a Dios es su Iglesia, esa Iglesia que fue comprada a un alto precio. Por eso es que los que somos llamados a servir tenemos que tener un cuidado y hacer este servicio con una responsabilidad en amor y en la verdad, porque cualquier palabra que no sea conforme a la voluntad de Dios puede confundirnos y puede sacarnos del propósito eterno de Dios. Así que bienvenidos, amados, amada familia. Somos familia. Si estamos en Cristo, somos la familia de Dios. Nos ha unido el Espíritu. Dice que todos los hijos de Dios hemos sido bautizados en un mismo cuerpo por su Espíritu. Entonces, en un mismo cuerpo nosotros tenemos órganos muy importantes, miembros muy importantes, como las manos, los ojos, los oídos, como cada parte de nuestro ser es un miembro de nuestro cuerpo que colabora a un solo propósito, que la vida que opera en este cuerpo pueda tener cada día esa salud y esa bendición de tener paz, de tener gozo. Eso es lo que hace cada miembro de nuestro cuerpo, porque Dios así nos creó. Pero como sabemos que el cuerpo nuestro es una figura del cuerpo de Cristo, cada uno que estamos acá colaboramos también para que el propósito de Dios se cumpla. Por eso es que la responsabilidad que Dios nos da a los que somos llamados a servirlo. Y quiero decirle que de esto no se escapa nadie. Usted también es un servidor. En la asignación que tenga, usted va a servir a Cristo. Porque donde estemos, el mundo está hambriento y sediento de palabra viva, de palabra de verdad. Por eso es que no podemos negociar esta palabra. Una prédica hace 4 domingos atrás sobre la pasión, sobre volver al primer amor, porque eso fue lo que Jesucristo mencionó en su carta a una iglesia de Éfeso, que eran extraordinarios, servían por amor de su nombre y todo lo que hacían, lo hacían en honestidad y en verdad. Pero Él les dijo, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. A Cristo, amados, no es solamente ese amor como ese amor que, bueno, ya tengo mi esposo, y sí, lo amo, pero habrán algunas cosas que mis preferencias que puedo dejar, que puedo dejarlo nomás ahícito y yo comienzo a operar en la complacencia de otras cosas. Oiga, ¿sabe qué? La complacencia es un enemigo de la comunión con Dios, porque nos podemos complacer con cualquier cosa. La complacencia en cualquier cosa es un enemigo del matrimonio. Tanto el hombre como la mujer se pueden complacer en otras cosas, perder tiempo en otras cosas y no buscar ese tiempo. ¿Para qué? Para estar con la persona amada. Y eso pasa con los niños. Cuando yo era niña, mi papá viajaba mucho a diversas naciones por su trabajo. Y esperaba, cuando llegue, lo que quería, lo corría era los regalos. Porque los niños quieren las cosas. Pero cuando somos grandes,
cuando entendemos, cuando maduramos. ¿De qué nos sirven las cosas si la persona ya no está? Por eso debemos amar tanto a Dios para que el amor de Él, ese amor de Dios, pueda ordenar los siguientes afectos de nuestras vidas. Cuando amamos a Él de verdad, vamos a amar verdaderamente a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, en el orden de Dios. Por eso es que ahora se está predicando un evangelio que no es el verdadero. Un evangelio que tiene que ver con cosas. Cuando todas las cosas ya las tenemos en Cristo Jesús, el Señor. Ya Él nos dio, Él es nuestra herencia. Y cuando nos rendimos a Él, todo lo que parece que no hay, de una u otra forma aparece porque es Dios el que lo da y Él utiliza canales acá en la tierra. Así que qué importante es el servicio que hagamos para el Señor. Hemos venido hablando que todos tenemos pasiones por diversas cosas. No son malas, pero si están en el lugar que le corresponde a Dios, vamos a tener problemas. Entonces, volver al primer amor, ¿qué es? ¿Y qué hay que hacer? Parece que hay que hacer mucho. No, volver al primer amor es reconocer quién es Él en nuestras vidas. Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios ama las vidas, Dios ama el mundo, pero no el pecado que practica el sistema del mundo. Dios ama el mundo, pero no ama el pecado que practica este sistema que salió de Dios. Entonces, volver a primer amor tiene que ver con rendir nuestro corazón a Él. Tiene que ver con deliberadamente apartar un tiempo para hablar con Dios. Qué bien nos hace hablar con Dios. ¿Sabe qué sucede cuando hablamos con Dios? Hay una identificación con Él, pero también hay una renovación de nuestra mente con Él. ¿Y sabe qué? Esto siempre parte de Él. No es, uy, yo soy tremenda tuti capi porque busco al Señor. No, no había sido así. Hay una gracia previa. Él nos llama primero, Él nos eligió y Él nos busca para tener esa comunión con nosotros. Porque ¿sabe qué? A nosotros nos hace bien tener comunión con Dios. Él es Dios, no necesita nada. Pero este Dios soberano y poderoso lo necesita a usted. Quiere tener comunión con usted. Y dice, lo vimos el anterior domingo, amiga mía, hermosa mía, levántate, muéstrame tu aspecto, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Pero todo comienza en Él, todo comienza en Dios. Él nos eligió primero, antes de todas las cosas. Probablemente usted no lo sepa, pero ¿saben qué? Hay una buena noticia. Usted fue elegido por Dios antes de la fundación del mundo para conocerle a Él, porque conocerle a Él nos hace bien. No estoy hablando de religión, de normas religiosas que nos imponen. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de una relación con la vida de Dios. Estoy hablando de vida. Entonces aquí en Juan 6:44, si lo podemos poner, dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, nadie viene a Él si no es el Padre el que lo trae.
Estamos en Él porque Él nos atrajo a Él mismo. Entonces, qué importante es poder conocer a este Cristo. Cristo, nosotros lo vemos plasmado en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese impulso, ese pensamiento bueno que tenemos de Dios, no es de nosotros mismos. Él lo estableció previamente. Entonces, Dios nos ama apasionadamente, nos anhela, disfruta la comunión con cada uno de nosotros, pero también se entristece cuando hacemos algo que nos separa de Él. ¿Saben qué? Nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Porque dice la palabra, aunque seamos infieles diré, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. El problema no está en Dios. El problema está que cuando nos complacemos en otras cosas, podemos ir como el sobrino de Abraham, como Lot. Se complació con la belleza de la tierra que se le estaba ofreciendo y comenzó a poner sus tiendas, comenzó a poner su mente, su vida y exponer a su familia a un sistema diabólico, a un sistema donde vemos lo que pasó después. Su mujer ya no existía más, se quedó atrapada en ese sistema. Y sus hijas, es que tenemos que hablar esto es real, esto es verdad. Y sus hijas, metidas en ese sistema del mundo, violaron a su padre. Y de esa violación nacieron 2 hijos que fueron archienemigos del pueblo de Israel. Entonces, cuando comenzamos a complacernos con otras cosas que no es Dios, corremos peligro de que nuestra mente quede enraizada, enrolada en esas cosas. Por eso es tan importante pasar tiempo con Dios, tener comunión con Dios. Ahora, para la gente y la juventud de este tiempo, que se ha establecido una mentalidad posmodernista, donde han sacado a Dios de sus esquemas, han sacado a Dios de sus vidas, han sacado la fe y los absolutos. No hay absolutos para la generación de la juventud hoy. No hay, solo es relativos. Lo que te haga sentir bien, hazlo. Por eso es que vemos tanta gente matando, porque comenzaron en los jueguitos y los padres tal vez por tener más tiempo en otras cosas los dejaban. Y cuando venían a decirle, mamá, maté 94 de una sola, comenzó a operar eso en su mente. Entonces ya matar de verdad significa un jueguito más. Así que, qué importante es. Por eso Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una vida fructífera, una vida que tenga fruto. ¿Y cuál es el fruto de esta vida gloriosa? ¿Sabe qué? La paz tan anhelada. ¿Cuánta gente toma pastillas para dormir, toma pastillas para calmarse, toma pastillas para levantarse, para despertarse? La paz, el amor, el gozo. Una vida de gozo será una vida fuerte, porque el gozo nos hace fuerte, nos fortalece. Una vida de paciencia, de mansedumbre. ¿Cuánta falta nos hace la mansedumbre en estos tiempos? Una vida de humildad. Esto es lo que se gesta, lo que se activa en la presencia de Dios, porque ya lo tenemos. Si tenemos a Cristo, ya tenemos una nueva naturaleza. Entonces, nosotros podemos ver algunos ejemplos en las Escrituras de hombres
y mujeres, obviamente, apasionados por Dios, que cuando los leemos, tiro va a saltar, vamos a ver la pasión que operaba en su corazón. Hombres que gimieron en su presencia, hombres que oraron, hombres que le creyeron, hombres que pasaron tiempo con Él. Pero ¿sabe qué? Hombres que no solamente hicieron eso, hombres que también murieron por su causa. Algunos los aserraron en vivos por la mitad, otros fueron a la hoguera, otros murieron lapidados, otros murieron con azotes. Pero esa pasión no solamente los llevó a vivir y a profesar una fe, sino también a ser capaz de morir por no renegar ni renunciar a lo que creían, a su fe. Entonces vemos aquí, por ejemplo, el rey David, un hombre que pasó cosas tremendas, un joven cuando Dios lo llamó, tremendo. Fíjese lo que decía el rey David, Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestro espíritu que ha nacido de nuevo quiere a Dios, pero el alma va a ser gobernada por aquello que gobierna nuestras vidas. A este hombre lo gobernaba el Espíritu de Dios y por eso es que su alma también anhelaba a Dios. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuántas personas hay confundidas? No saben qué dirección tomar, no saben qué elegir, pero Él nos da una dirección clara. Nos mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El apóstol Pablo confesó que la causa principal de su vida era su deseo ardiente por conocer a Cristo. Oiga, este erudito de la ley, un hombre tremendo, pero su pasión, su objetivo, su deseo era conocer a Cristo Jesús el Señor. Y decía, todos mis títulos, todos mis logros, los he desechado, los tengo por basura, por la excelencia, por el valor incalculable de la excelencia de conocer a Cristo Jesús el Señor. Qué importante es conocer la verdad. La verdad es Cristo y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Entonces, por tiempo lo vamos a dejar a Pablo a un lado y vamos a seguir. La iglesia de Cristo en las naciones ha caído en las redes de la falsa lógica, que si tenemos a Cristo, ya no necesitamos tener comunión con Él. Y eso no es verdad. Porque lo que hace que la vida de Él se desarrolle en nosotros es su presencia, es su palabra, es la comunión con Él. Entonces, en esta mañana, mi deliberada intención es estimular este poderoso deseo en cada uno de nosotros. Que separemos un tiempo, que lo hagamos intencionalmente para estar buscando, escuchando, meditando. Porque si estás afligido, angustiado, si nada te está resultando en este tiempo, en su presencia hay alivio, hay libertad, hay paz, hay gozo. Entonces, nosotros vemos que muchas veces buscamos al Señor por cosas, siendo que ya en Él lo tenemos todo, como dije antes. Él quiere que no busquemos las cosas, que lo busquemos a Él mismo. Porque dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido.
todo. Y si dice todo, Dios no miente, es todo. Entonces, vamos a ver un principio tremendo. Cuando Dios repartió la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel, dejó a una tribu, la tribu de Leví, que eran los que se encargaban del servicio del sacerdocio. Dejó a esa tribu sin tierra. Y le dijo, simplemente le dijo, no les van a dar tierra a ellos, porque yo soy su herencia. Qué espectacular. Yo soy su herencia. ¿Y saben qué? Por esas palabras, la tribu de Leví fue la tribu más rica de entre todas las tribus de Israel, más rica que los reinos de ese tiempo, porque Dios cumple su palabra. Si Él es nuestra herencia, oiga, ¿qué te puede faltar si Cristo es nuestra herencia? Lo tenemos todo. ¿Por qué nos preocupamos? Porque no hemos entendido y no hemos confiado. Cuando confiamos en Él, cuando le entregamos todo a Él, veremos que todo está bien guardado, que todo está bien protegido, pero también vamos a ver su manifestación en todo aquello que le confiamos. Entonces, aquí esto está en dos partes, pero lo busqué en Ezequiel, que dice, Ezequiel 44, 28, dice, habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. No le daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. ¡Qué belleza! ¿Y sabe qué? Esto se aplica para los sacerdotes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Ahora nosotros, el Nuevo Pacto, somos un reino de sacerdotes. Entonces tu herencia es Cristo, tu posesión es Cristo Jesús, el Señor. Debemos estar descansando en Él. Esta es la realidad de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasó? Algo ha pasado. Dios, antes de crear al hombre, creó un paraíso, una creación espectacular, y la llenó de regalos y de dones. Dones son regalos, ¿no? La llenó de cosas bellas, para que sus hijos puedan disfrutar, les pueda ser útil para su tiempo, para vivir. Pero simplemente las llamó cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en el centro del corazón del hombre. El corazón del hombre era un altar a quien ninguna otra cosa tenía acceso más que solo Dios, solo Dios. ¿Pero qué pasó? El hombre desobedeció a Dios. Y ese lugar donde Dios tenía acceso fue quitado. Y el alma pasó a gobernar, siendo que el alma no estaba diseñada para ningún tipo de gobierno. Emociones, voluntad, pensamientos. Y por eso es que vemos tanta confusión. Pero ¿qué fue el intercambio que hubo? ¿Sabe qué? Se estableció en el alma de la humanidad las cosas. Las cosas. ¿Por qué? Por causa del temor. Por causa de temor a no tener. Las cosas ocuparon el lugar de Dios. La naturaleza que se gestó después de la desobediencia del hombre es una naturaleza que su característica principal es poseer. Es poseer cosas. ¿Y saben qué? Y nunca van a estar contentos, nunca van a estar saciados, porque cosas no sacian a nadie. El rey Salomón, el sabio Salomón dijo, nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, porque esa es la naturaleza caída, esa es la naturaleza débil. Su característica principal es vivir a su manera y poseer. Y nunca se cansa. Y posee más y quiere más y quiere más. Y no estoy diciendo que no poseamos, que no tengamos, porque Dios mismo nos ha dado todo. Dios mismo nos ha dado todo, pero ¿sabe qué? Esas cosas que Dios creó para que el hombre pudiera disfrutar,
estaban subordinadas al hombre, no a lo contrario. Pero ahora vemos una generación que las cosas los tienen subyugados y están en una carrera por el éxito desenfrenada. Dejan familia, dejan todo por poseer cosas. La Biblia no habla de éxito, porque la palabra, si lo buscamos, éxito es salida. La Biblia habla de victoria. La Biblia habla de victoria. Dice que por más que pasemos lo que pasemos, en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús el Señor. Entonces, eso fue lo que pasó en el corazón del hombre. Cambió la presencia de Dios por cosas. Entonces Jesucristo les habló a sus discípulos y les dijo algo bien interesante. Y lo anoté porque me encantó. Jesús se refirió a esta tiranía de las cosas cuando dijo a sus discípulos esto, Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero, ¿de qué vida estaba hablando aquí el Señor? De esa vida antigua, de esa vida vieja, de esa vida que solamente quiere poseer, de esa vida que está en ansiedad, que está corriendo, que no tiene descanso, que no tiene paz, que tiene temor. ¿Y saben qué? Haciendo este mensaje entendí que esa vida había sido un enemigo peligroso que nos puede dejar sin nada. De verdad. Porque el que protege su vida, esa vida vieja, la perderá. Ese es el enemigo, ese es el verdadero enemigo, esa vida vieja, esa vida que quiere vivir a su manera, esa vida que está en una carrera desenfrenada. Por eso es que el Dios soberano y poderoso nos tiró un frenazo en el 2019 muy bueno. Oiga, nos frenó todo en seco. Imagínense, el planeta se paró. Este es Dios. Si alguien duda de que hay un Dios poderoso, soberano, lo hemos visto. Y ni el dinero ni las cosas salvaron a mucha gente. Entonces, Jesús les habló y les dijo que este enemigo, mientras viva este enemigo, va a haber pérdida en nuestras vidas. Pero ¿cómo es que este enemigo es eliminado? La cruz. Esto no es por hacer guerra, no es por decir por esto, nada. Esto es por rendirse. Esto es por rendirse y entender la cruz, que no es un crucifijo, no es un símbolo de madera, es una obra maravillosa que el Salvador entregó su vida, hizo un intercambio, se llenó de esa vida vieja de nosotros, se hizo pecado y nos entregó su vida. Entonces en la cruz, ¿qué sucede? Cuando rendimos nuestra mente, nuestro corazón y reconocemos las cosas que nos están haciendo daño. Por ahí tienes mucha amargura en tu corazón y no has perdonado. Eso es parte de la vieja vida, para que podamos entender un poquito. Eso es parte de la vieja vida. Por ahí estás en esa carrera desenfrenada por el temor a no tener nada. Eso es parte de esa vieja vida. Por ahí estás indiferente. No se te mueve un pelo por nada ni por nadie. Eso es parte de esa vieja vida.
porque la vida nueva que nos ha sido entregada, la vida de Cristo, es amor, es verdad, es libertad, es gozo, es paz, es confianza, es seguridad, como dijo la canción. La palabra es una roca inamovible, es una realidad. Cuando tú anclas tu alma en esta palabra, no vas a tener temor, a pesar de que estés pasando la peor crisis de tu vida. Vas a tener paz y vas a tener confianza. Entonces, aquí los que rinden su vida a Cristo ya no son esclavos del temor. Han roto el yugo opresor y lo han hecho no luchando, solo rindiendo el corazón. ¿Qué cuesta ver? Señor, aquí estoy. Estoy muy ansiosa, temerosa, afanada, pero estoy entendiendo que eso es parte de esa vieja naturaleza que ya fue clavada en la cruz, pero yo tengo que elegir qué va a gobernar mi vida, si la vida nueva que Cristo me dio o la vida vieja que ya fue cancelada en la cruz. Esta es una elección, porque ¿sabe qué? Dios no obliga a nadie a nada. Ese es el amor. Cuando te obligan ya no es amor, porque lo haces por temor o por interés. Si haces esto, te doy esto. Ya no es amor. El amor es incondicional. El amor no te exige nada. El amor de Dios, obviamente. El amor humano, si está centrado en la vieja vida, es condicionado. Te trato como tú me tratas. Te hablo como tú me hablas. Pero cuando el amor de Cristo, de la nueva vida, gobierna nuestro ser, al que nos trata mal, ¿sabe qué? Lo bendecimos y lo tratamos bien. Y ese amor es el que va a cambiar la mentalidad de las personas que no conocen a Cristo, porque Él dijo, si se aman unos a otros, todos conocerán, todos me conocerán, porque ese es el amor de Dios. Entonces, para ilustrar esto, de esta renuncia a esa vieja vida, que ¿qué nos aporta esa vieja vida? A ver, pero la queremos proteger, la queremos guardar. No, a mí no me quitan esto. A mí no me quitan estas mañas. A mí no me quitan estos sentimientos. No sabe usted lo que me hizo. No me diga perdone porque usted no se imagina lo que me hizo. Sinceramente no me importa, amados, porque ¿sabe por qué? Porque si somos condescendientes con el pecado, no estamos amando de verdad. No estamos amando. Cuando amamos mal, no vamos a corregir a nadie. Por eso es que el orden del amor tiene que venir primeramente de Dios y después amar al esposo o a la esposa, después amar a los hijos, amar a los padres. Entonces vamos a relatar la historia de Abraham. Todos conocen al hombre de la fe, al padre de multitudes, que su esposa era estéril, que tardó 25 años en que se cumpla una promesa de Dios. Porque así es Dios. Es que así es Dios. Lo imposible es posible para Dios y para el que le cree. ¿Y sabe qué pasó cuando pasaron esos años? En el proceso, Abraham le creyó a Dios y eso lo convirtió en justo. Pero cuando ya tuvo el hijo de sus sueños, el hijo de las promesas, el hijo que tenía una promesa en sí mesiánica, que por él iba a venir el Mesías. Entonces Abraham, yo he estado viendo todo esto, seguramente que lo alzó, lo abrazó a su hijo. Y obviamente amamos a nuestros hijos. Y cuánto más él que tardó tantos años en tenerlo. Porque Dios hizo el milagro en una mujer de 90 años que pueda concebir, además que era estéril. Y el milagro en él de 100. Entonces, cuando
este niño comenzó a tomar el corazón de su padre. Abraham comenzó a enamorarse, por decir así entre comillas, amar tanto a su hijo, que Dios vio peligrosa esa relación. ¿Por qué? Porque cuando el amor es distorsionado, va a estar mal encaminado. Nosotros podemos ver hoy en la actualidad niños pequeños que tiran un berrinche y los padres tiemblan y les dan todo porque ya los gobiernan. Eso es un amor errado, equivocado. Por eso es que cuando Dios es el centro de nuestros afectos, los demás afectos van a estar en el orden correcto. Entonces Dios vio que era peligrosa ese amor desordenado, ese amor en un extremo. E intervino, ¿sabe para qué? Para salvarlo a los dos, tanto al padre como al hijo. Y le habló y le dijo, seguramente este niño comenzó a ocupar todo el ser y el afecto de Abraham. En Génesis 22, ahí podemos ver, pasado cierto tiempo, Dios esperó, pero es que ese es el amor de Dios. Y este hombre al final pudo entender el amor verdadero de Dios. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Sabe qué? El escritor, este es Moisés, que escribió el Pentateuco, no nos relata el plano primero de la intensa agonía de Abraham en esa noche estrellada. No nos relata la agonía intensa, la lucha intensa que tuvo este hombre, porque lo hemos pasado esto por alto, pero sí, él tuvo una lucha, una agonía intensa para obedecer a Dios. ¿Y sabe qué? Pero tomó la decisión. Y Dios lo dejó ir hasta las últimas consecuencias. Y cuando ya estaba por clavar el cuchillo, le dijo, alto, detente ahí, no le hagas mal al muchacho. Y en otras palabras, parafraseando, yo me imagino que le dijo, nunca pensé hacerle daño a tu hijo, nunca pensé que sacrificaras a tu hijo, nunca quise que sacrificaras a tu hijo. Lo que quería era quitarlo del trono de tu corazón. Dios nunca va a dividir familias, amados. Dios es restaurador de familias, restaurador de matrimonios. Nunca, jamás va a permitir. Dios es bueno, a no ser también que hayan situaciones extremas donde las mujeres o ahora se está viendo también los hombres tienen que escapar porque hasta puede correr peligro sus vidas. Pero Dios es restaurador. Entonces, aquí vamos por favor al 22:10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios. Temor no es temor de miedo de Dios. Temor es un respeto a alguien que tú amas. Amados, estamos en una generación donde los enamorados no se respetan. Se tratan como cualquier cosa. No hay respeto. Muchas veces las mujeres tenemos culpa de que esto suceda. No los dejamos a los hombres que conquisten, porque de plano y llano ya nos entregamos.
¿Dónde quedó la conquista del hombre si ya tenía lo que quería? Le cortamos el proceso de conquista. Y por eso después tenemos que estar rogando y llamando e invitando. Ahora cada quien se paga, no es como antes. Se ha perdido el respeto, porque no hay el verdadero amor. El verdadero amor respeta. El verdadero amor espera. Espera el tiempo de Dios. Espera la bendición de Dios. Espera el matrimonio. Entonces, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabe qué representa? ¿Cuál es el tipo, la figura de este carnero? Cristo Jesús, que tomó tu lugar. Mi lugar y tu lugar era la muerte eterna por el pecado con que toda la raza humana nace. Pero Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tomó nuestro lugar. Y ahí Abraham entendió algo muy poderoso, que mejor es entregarle a Dios lo que Él nos pide, porque realmente en sus manos va a estar seguro. ¿Sabe qué es lo que no está seguro en tu vida? Lo que no le has entregado a Dios. Cuando le entregamos a Dios nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestras posesiones, realmente ahí está seguro. Pero cuando por temor a perderlo guardamos, más bien ahí peligra, ahí perdemos. Entonces, Abraham entendió algo y dijo, el Señor provee, el Señor provee. Por eso se llama el monte en el que el Señor provee. Eso se quedó hasta hoy, dice. El Señor provee, amados. ¿De qué tenés temor? Entreguemos nuestra vida, nuestro trabajo, todo al Señor. Él hará mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, muy importante entender, pero algo pasó con Abraham, que quiero ser exacta y lo he anotado acá. Esta fue una prueba de fuego para Abraham, pero con propósito eterno para Dios. Abraham no se echó atrás en el momento crucial. Él tomó la decisión y lo hizo. Pero, ¿qué fue lo que operó? Abraham, un hombre que Dios había marcado para que a través de su descendencia viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Pasó las pruebas de fe y obediencia porque amaba a Dios. Ahora era un hombre totalmente rendido a Dios. Ahora era un hombre totalmente libre, no tenía una atadura, un arraigo. Dios podía gobernar su vida, no tenía competencia, no había otra persona que esté en el lugar que le corresponde solo a Dios. Y aquí Abraham era un hombre que no poseía nada. Y mientras hacía esto, yo misma dije, pero me estoy contradiciendo las Escrituras, porque las Escrituras dicen todo lo contrario. Por favor, Génesis 13:2. Dice que Abraham era un hombre riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire, era un hombre riquísimo, pero ¿a qué se refiere que no poseía nada? Porque entendía que las cosas no lo poseían a él, era libre, él podía entregar, porque sabía que lo que tenía era de Dios, había sido liberado en su corazón. Entonces, qué importante es poder entender. ¿Y dónde aprendió Abraham? Esta es una escuela que no te enseñan en teología. Yo ahora que estoy estudiando, no nos enseñan esto. Esta es la escuela de la renuncia. A cada día te hicieron algo, te dañaron, pero renuncio
al derecho que tengo de sentirme ofendida y perdono y bendigo, porque ahí está la paz para mi vida. Ahí está el gozo de mi ser. Entonces, Abraham no poseía nada, aunque lo poseía todo porque era riquísimo, pero eso no lo controlaba. Se sacaron las ansias de poseer más y más y más. ¿Sabe qué pasa cuando eso sucede? Dios, que es tu herencia, te da más y más y más. Y todo el mundo te quiere dar algo. Lo estoy viviendo. Todo el mundo me quiere dar algo. Esto es bueno, Dios es bueno. Por favor, 2 Corintios. Así vivía el apóstol Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Esta es una vida que pasó la cruz, amado. Esta es una vida que fue dejada en la cruz, que fue crucificada. Esta es una vida donde Cristo gobierna. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque entendió que su herencia ya no son cosas, que el vaivén de la vida, un día estás acá, otro día estás acá. Su herencia ya no son cosas, su herencia es Cristo. Y en Él lo tenemos todo, todo y todo en abundancia. Entonces, para ir cerrando, anoté esto aquí que me encantó. Las cosas habían sido erradicadas, no estaban enraizadas en el interior de su corazón. Sus verdaderos tesoros eran internos y eternos. ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? ¿Sabe qué dijo Jesús? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, ahí estará tu corazón. Pero si tu tesoro son cosas, ahí estará tu corazón. Y eso es muy duro, porque después no sabemos qué hacer con tantas cosas. Eso le pasó a un hombre que dijo, ¿qué voy a hacer? Mis graneros están repletos. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar y voy a construir graneros más grandes para que entren todos mis granos. Y oyó una voz que le dijo, necio, lo que has provisto, ¿para quién será? Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será todo este afán? Todo esto. Usted puede decir, esta mujer no es capitalista. Soy capitalista. Me gusta el avance, el desarrollo, el trabajo, el tener claro. Pero otra cosa es tener y otra cosa no es que esas cosas te posean a ti. Eso es que el dinero o las cosas sirvan al propósito de Dios. ¿Cuántas veces estamos sirviendo al dinero por temor? Si el dinero quiere, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No es así. Aquí prima la fe. Yo he dado pasos de fe sin tener un centavo. ¿Sabe por qué? Porque entendí que tengo una herencia y que hay fruto que abunda en mi cuenta. Y hemos comprado cosas y mismo para la iglesia sin tener, porque Dios es nuestra herencia. Entonces, Abraham entendió que no guardó ni esas cosas poseyeron su ser. Sus tesoros eran internos y eternos.
para siempre. Entonces, vamos a irnos al último, Mateo 26. A Isaac tuvo una segunda oportunidad, porque el Cordero de Dios lo sustituyó. Esa es la figura. Pero este Jesús, este Cristo, vino con un propósito. Yo me imaginaba cuando Abraham estaba en esa noche estrellada que Dios le habló y le dijo, entrégame a tu hijo. La angustia, la lucha en su ser. Pero ahí me imaginé, me saltó inmediatamente la noche estrellada en el huerto de Getsemaní. La lucha interna y la angustia del alma de Cristo. Porque a él sí no se le dio la oportunidad de decir, cuando dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Estaba luchado, estaba en angustia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El alma humana de Jesús, porque Él 100% hombre y 100% Dios. Estaba muy triste. Velad conmigo, les dijo. Oren y velen conmigo. Y dice que se fue y se postró. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Nuestro espíritu quiere a Dios, amados. Quiere, se entusiasma, quiere a Dios. Pero la carne, esa vieja naturaleza es enemiga de Dios. No quiere orar, no quiere nada que tenga que ver con Dios y su palabra. ¿Y sabe qué? Hablamos el anterior domingo de la tentación. La tentación no es mala. La tentación es un termómetro para mostrar dónde está nuestra fe. Porque si nunca soy tentado a ser fiel, dijimos, ¿cómo puedo saber si soy fiel o no? Entonces, pero ahora quiero hablar en otro sentido de la tentación. Cuando cedemos una y otra vez a la tentación, ¿sabe qué sucede? Podemos desatar un fuego difícil de controlar. No juguemos. Podemos desatar un fuego difícil de controlar. Los bomberos apagan fuegos con químicos, pero ¿sabe cuál es el químico para apagar este fuego que se desata de la tentación? La cruz. Rendirnos. Señor, ya metí la pata, ya fallé, ya perdóname. La oración, el arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Y la renovación de la mente. Qué importante es renovar la mente, entender lo que somos en Cristo. Oiga, amados, ¿saben quién es usted? Alguien muy importante para Dios, la familia de Dios, hijos de Dios. Pero ¿sabe quién es usted? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por favor, pongamos Efesios 1, con ese terminamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿El edificio de 4 paredes? No. Ese era en antiguo pacto. La iglesia es un organismo vivo, poderoso. La iglesia está reunida hoy aquí. Pero la iglesia sale, está saliendo a su casa. Entonces los esposos, alguien dijo, duermen con la iglesia.
Si la iglesia, si la esposa es una hija de Dios, esa es parte de la iglesia. Y la iglesia es cuando todos nos reunimos. Somos hijos de Dios, la iglesia de Cristo. Y mire, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra del Espíritu tiene que ser una palabra rectora, que nos alinee, que nos vuelva a la verdad, que nos vuelva a Cristo Jesús el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted es la plenitud de Dios. Oiga, cuando el Señor me guió a poner este versículo, lloré. Dije, Señor, si tu plenitud puede ser las galaxias, las estrellas, pero somos nosotros, gente imperfecta, que le fallamos en cualquier momento. Entonces, si somos la plenitud de Dios, ¿no sería maravilloso que también Él sea nuestra plenitud? Que Él sea nuestra plenitud. Iglesia amada, volvamos al primer amor. Volvamos a que las cosas de Dios nos interesen, a que las cosas de Dios realmente nos apasionen. No nos complazcamos con otras cosas. La complacencia es un enemigo de la comunión. Que tu complacencia sea Él, sea Cristo. Si quieres rendir algo como rindió Abraham a su hijo, si hay algo en su corazón que está enraizado en un amor enfermizo, en un amor que no es capaz de ver objetivamente y que puede malcriar y que puede errarle el destino a sus hijos. Recapacitemos. La palabra dice, el que detiene la disciplina a sus hijos aborrece, mas el que los corrige desde temprano los ama. Por eso es que Dios es un Padre perfecto. Nos alinea, nos corrige, porque nos ama. Y su corrección nos hace bien, pone un orden en nuestras vidas.